Este es el episodio 11 de la serie Creatividad, porque la primera parte de esta serie la publicamos el año pasado. No todos los que nos dedicamos al diseño ponemos especial atención en la creatividad, pero los que entrevisto en esta serie, sí. Estas personas se dedican al tema y lo desarrollan como parte de su práctica. Esta serie tiene 6 episodios desde Colombia, Chile, México, España y Francia. Cuando pasé por España la última vez, fui a la librería y vi varios libros sobre creatividad. Los hojeé y tomé nota de sus autores. Así es como conocí a la entrevistada de hoy. Ella es la autora de un libro que se llama Únete a la Playful Revolution: cómo llevar la creatividad y el juego al lugar de trabajo. Begoña Pino es una diseñadora que explora la creatividad en el mundo laboral. Ella trabaja en una empresa de tecnología y tiene mucha experiencia en introducir juego, humor y creatividad en el ámbito laboral. En esta charla hablamos de cómo la creatividad nos puede ayudar a navegar el cambio y ser más productivos. Begoña compartió sus exploraciones e ideas de cómo introducir elementos de creatividad y juego a reuniones. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Begoña Pino, soy de Canarias, de España, y hace muchos años que estuve dedicándome a temas de experiencia de usuario, lo cual detonó mi interés en todo el tema de Design Thinking. Con el devenir de mis experiencias laborales, acabé escribiendo un libro después de la pandemia llamado Únete a la Playful Revolution, donde, aparte de compartir y tratar de inspirar a la gente a ser más creativa en el trabajo, comparto herramientas muy concretas para el que no lo ha usado nunca, que pueda empezar desde cero. ¿Y qué estudiaste? Estudié informática en su día, Ingeniería Técnica de Informática de Gestión, luego un máster de Inteligencia Artificial que dio paso a un doctorado en Educación mirando al uso del juego de ordenador para mejorar habilidades sociales en personas con autismo. Y de ahí me volví a España, empecé a trabajar en una empresa y hasta hoy. ¡Wow! ¿Y qué descubriste del juego para la gente con autismo? Del videojuego, ¿no? Lo más llamativo, y bueno, saqué unas conclusiones un poco reducidas y tal, pero lo más vistoso durante el estudio fue ver cómo los niños neurotípicos se comportaban exactamente igual que los neurodiversos delante del ordenador. O sea, era un poco de nivelador. Todos somos un poquito autistas delante de un ordenador. Y colocando luego también otro aprendizaje, colocando la pantalla como un mediador, aligeras la presión social del estar mirándote a la cara y tener que gestionar eso, y tenemos una cosa en común de la que hablar, que puede ser el videojuego. No era tan importante el videojuego en sí, sino el entorno que se creaba mediado por una pantalla. Oh, muy interesante. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca, ¿no? La creatividad. Escribiste un libro sobre creatividad y creatividad en el trabajo. ¿Por qué es importante la creatividad en el trabajo? Básicamente, cualquier empresa que quiera sobrevivir hoy en día tiene que reinventarse, crear nuevos productos, servicios, o tiene que mejorar lo que está haciendo por eficiencia, por costes, etcétera. O sea que para garantizar la supervivencia, pues tienes que imaginar y crear y tangibilizar esas ideas para seguir evolucionando en positivo. Y al individuo le toca también, yo creo que desde la pandemia ya el mundo ha empezado a girar cada vez más rápido, el cambio es el estado permanente, entonces la creatividad te ayuda a navegar ese cambio. No sabemos lo que va a venir, no sabemos por dónde va a venir, y entonces es importante estar preparado para afrontar lo que venga. Bueno, una de las cosas que vos decís es que la creatividad tiene un efecto en la productividad. ¿Por qué? La creatividad y la productividad son dos estados distintos del cerebro. Básicamente, cuando estás en modo imaginativo, estás en una nebulosa, imaginación, todo vale, y cuando estás en modo productivo estás muy concentrado, o sea, es dos caras de la misma moneda. Por un lado tienes que tener la idea, es la parte creativa, imaginativa, y luego tienes que ejecutarla. Y ahí pasamos de divergencia, de apertura hacia las nuevas ideas para
navegar por muchas ideas y seleccionar una buena, y luego ponerte a pico y pala a trabajar en una. El nexo está en que la creatividad es, bueno, tanto la creatividad como la productividad aumentan en el estado de flow, que es cuando estás sumido y el mundo se para y tú eres uno con la tarea, con la actividad que estás haciendo. Me da igual si es escribir, si es programar, si es preparar una pizza, me da igual. Hay gente que entra en esta zona donde se olvidan de todo, y el estado de flujo, En un fluir, ¿no? sí, el fluir con la cosa. Pues en ese estado de flujo, la creatividad y la productividad se multiplican. Y un precursor de ese estado es el juego. Pero vos no pensás que el juego es una manera de entrar a ese, o es una manera de, o sea, es una herramienta para crear un estado de fluir. A ver, es que el estado lúdico, digamos, el estado lúdico es necesario para abordarlo, pero es como la llave mágica, te quita el estrés. Tú te echas unas risas con los compañeros, estás estresado, te echas unas risas, te relajas. Y cuando te relajas, por fin el cerebro puede abordar la creatividad, que está atenazada por la ansiedad o el estrés del momento, del corre, 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 corre que tenemos todos. Entonces, juegas un poquito, haces transición del día a día a un estado diferente que te puede valer tanto para la creatividad como para la productividad, que van encadenados. Pero bueno, y el jugar también para muchos videojugadores es entrar en estado de flow. O sea, lo conoces a través del juego, lo bien que te sientes estando en estado de flujo, y lo puedes reproducir también en otras actividades, como puede ser una actividad más creativa o una actividad no tan creativa, pero de productividad sistemática. Vos hablás que el proceso creativo se divide en la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación, ¿cierto? ¿Qué pasa en cada uno de esos momentos? La primera parte es la de investigación. Bebo de muchas fuentes, la curiosidad la alimenta, ¿vale? Eso es la preparación, digamos. Sí, muchas veces en un contexto de equipo, por ejemplo, tenemos un reto, también defino el reto. Lanzo el reto y me voy a dar una vuelta. O sea, el reto ya está definido. Si eres académico, pues te pones a investigar, a leer de muchas fuentes y tal, y estás bebiendo de lo que ya hay. Incluso de otros dominios, da igual. Cuanto más amplio mejor, porque cuanto más amplio el input, más amplio el output, ¿no? Pero bueno, te vas a dar una vuelta, a caminar, a hacer alguna tarea que no requiera demasiado esfuerzo cerebral, pero tampoco te pones a pensar en la solución. Y eventualmente emerge. Es como los libros de imágenes 3D. No sé si has visto alguno de estos que tienes que cruzar la vista de alguna manera. Esa escena es un papel, una hoja en plano, y estás ahí mirando, mirando. Eso es tu paseo. Tú te vas a dar una vuelta, estás caminando, pero tu cerebro en el fondo de armario ya está pensando, el subconsciente está trabajando en ello. El consciente no, el consciente está ocupado con no matarte si estás cruzando una acera, o sea, si estás cruzando la calle, pero no tanto que no pueda hacer alguna otra cosa. Y de repente te vienen las ideas, te viene esa solución, o sea, ideas diferentes de solución a ese problema, a ese reto que tú planteaste. En un entorno de trabajo, esto puede ser tan sencillo como plantear el reto y luego poner a la gente a hacer otra cosa. O que vayan, venga, coffee break, o vais un momento y luego a la vuelta. En esos impases es cuando emergen las ideas. Y luego hay que aterrizarlas, tangibilizarlas y luego validarlas. El periodo que le sigue es la incubación. ¿Qué pasa en la incubación? Cuando estás caminando o dándote una vuelta, es como el huevo. Tú has puesto el huevo, que es el reto. Ahora, la gallina está encima del huevo, está incubando el huevo. En realidad, ¿esto qué es? Que te me voy a dar la vuelta y yo lo dejo ahí. Tiene que pasar el tiempo. Tiene que pasar tiempo, eso ahí está pues cocinándose, o como si lo dejo en el horno. He dejado la pizza en el horno y yo me voy. Y no estoy mirando la pizza en el horno a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. O el bizcocho, a ver si se infla o no se infla. O sea, lo dejas ahí, es como estar, como quien dice, en barbecho. Tú lo dejas en paz. Y después viene la iluminación. ¿Qué pasa en la iluminación? Es cuando te aparece esa imagen en 3D, en esos dibujos de 3D famosos que cuesta tanto verlos. El tema es que emerge, o sea, tú no lo puedes forzar, no puedes sentarte en una silla a pensar, a pensar, a pensar, que es lo que cuesta tanto explicar a la gente que es muy analítica. Y de yo me siento y pienso en un problema, y no son resolver problemas matemáticos, aunque a veces también necesitas un insight, esto es una iluminación. La mente tiene que estar relajada. Y ahí a medio gas,
Es como, pues, la manzana se cayó y de repente a aquel se le ocurrió. Por mucho que yo esté esperando que se caigan las manzanas, a mí no se me va a ocurrir, porque aquel fue la iluminación de Newton, no la mía. Y para la parte de verificación también usas juego. No, 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 esa parte ya, esa es la parte que yo ya, más esa es la parte analítica, la convergencia, o la otra parte de pico y pala, de trabajar las cosas. Ahora lo ejecuto, lo creo, lo hago tangible y lo pruebo o lo ruedo o lo que sea, depende de en qué contexto estemos hablando. Una de las cosas que vos decís que haces son sesiones de brain walking, que supongo que es que el cerebro se va a caminar. Pero ¿cómo es una sesión tuya de brain walking? Es más sencillo que todo eso. Está yo te voy a hablar en inglés. ¿Conoces el brainstorming de toda la vida? Sí, la tormenta de ideas, yo te lo puedo decir en castellano. Esto es una tormenta de ideas caminando, que nos vamos de paseo, un grupito, en vez de estar sentados en la oficina, te sales a la calle y mientras vas andando, ¿Pero hay alguna dinámica vas especial? ¿Van de a no, dos, de nada a tres, especial, después se ninguna. dan Hombre, ideas? No. no, íbamos, esto lo hice en concreto con un grupo de 5 o 6 personas, era un grupo pequeño, si no, no estás tú un poco al quite de las conversaciones, porque caminas un poco de 2 en 2, de 3 en 3, pero sí que vas dando paso y todo se escucha. Tiene que ser un grupo pequeño y que no sea una zona de escandalera. O sea, si puede ser un paseo por el bosque ya ni te cuento, ideal. Yo lo hice dando la vuelta a la manzana de de la empresa, salíamos afuera y ya teníamos un reto. Era una cosa muy sencilla para generar nombres para una marca y tal, es algo muy no es algo muy elaborado, era una cosa muy sencilla. ¿Y los escribían en algún lugar? Las iba apuntando yo en el móvil, las cosas que iba diciendo la gente y tal, y bien, y surgen cosas. Era un experimento, o sea, y yo es que, la creatividad es prueba, experimenta, mira a ver qué te funciona. ¿Qué te funciona hoy que mañana igual no te funciona? Pues ten otras. Bueno, decime algún juego que haces en el trabajo, ¿no? Ya que escribiste un libro sobre el juego en el trabajo, ¿cuáles son tus juegos preferidos en el trabajo? Hay un juego de mesa en concreto, pero luego te cuento algunos sin lo intento refrescar y te digo algunos sin materiales, que eso es lo bueno. El primero, hay un juego que se llama Iconicus, que además es baratito, es un juego de cartas con imágenes. Y está muy bien porque sirve para que la gente se conozca, el que quiera lo puede usar para gestionar conflictos, incluso de equipo, para sacar, aflorar, pero básicamente eliges tres imágenes o 5 imágenes cada uno. Y el maestro por ronda y el maestro por ronda piensa o dice una pregunta, el juego viene con preguntas de muestra de, por ejemplo, ¿cómo me sentiría yo si me llamaran a la puerta, abro y es un extraterrestre? El tema es que trabajan la empatía porque la gente tiene que primero pensar cómo te sentirías tú, no ellos, tú. Si tienes un amigo muy aventurero, diría, hombre, qué bien, vámonos de fiesta, a lo mejor. Pero si tienes uno muy asustadizo, muy apocalíptico, diría que han venido ya los marcianos, cierra la puerta y llama a la policía. O sea, ¿cómo se sentirá cada uno? Pues uno asustado, muerto de miedo y el otro emocionado de la visita. Tienes que ver de quién estás hablando, ponerte en el lugar del otro. Esa es un ejercicio. Bien, con las cartas que le han salido, una vez que han pensado cómo te sientes tú, tiene que elegir la que mejor exprese esto y son muy icónicas. Entonces tienes una bomba o tienes un puente o tienes cosas así. Las pones encima de la mesa y el que ha dicho cómo me sentiría yo, elige la carta y solo ve la imagen, la carta que mejor expresa lo que siente. Lo interesante está cuando compartes, verbalizas lo que estás interpretando que cada carta representa. Y ya, si luego el que la carta elegida, pues se la queda, la deja boca arriba, y esa es como su punto por ronda. Gana el que saca 3, el primero que gana que acierta 3, o eso es un poco lo de menos. Lo interesante es cuando se comparte: "No, pues yo la puse pensando en tal cosa, y yo la puse pensando", ahí cuando empiezas a ver cómo piensa la gente, porque a raíz de cómo interpretan esa imagen, e incluso la emoción, cómo han pensado, se van conociendo. Y ya te digo, ¿cómo me sentiría yo si me despiden? Pues a lo mejor es una situación laboral un poco crítica. O cómo me siento yo, o cómo se siente fulanito cuando Pepito le quita el boli de la mesa o le desordena los papeles. O sea, se puede trabajar cosas de equipo con esto para empatizar. Ese es uno que me gusta mucho porque es pequeño y trabaja mucho el lenguaje visual, que lo tenemos muy olvidado. ¿Y qué pasa cuando reclutas lo visual? Que piensas y encuentras otras ideas y otras formas de resolver los problemas. Y después decías que tenías uno de percusión corporal, ese me interesó también. Sí, y después de escuchar a la ponente sobre, creatividad que estábamos hablando antes, que no me acuerdo el nombre. Marga Iñiguez, Sí, decís. que ella hablaba Sí. de bailar y tal. Bueno, pues este es tan sencillo como ser director de orquesta,
todo el mundo pasa a turnos, ¿vale? Uno elige una coreografía, algo sencillo, puede ser dar palmas o dar por el pie, o sea, algo sencillo, no hay que complicarse, pero puedes hacer movimientos locos. Entonces, el que empieza puede ser que le siga un compañero que haga de pareja, que esto sería muy de impro, donde el compañero tiene que hacer quedar bien al que está mojándose, un poco arriesgándose a definir esa coreografía, y el de al lado le tiene que hacer quedar bien, haciéndolo más a lo payaso, más loco, más tal, para que el otro quede como que baila bien, por ejemplo. Desde un twist sencillo, cualquier cosa, porque hay gente más tímida que otra. Yo lo evolucioné y dije, todos copiamos a quien sea, y siempre hago el baile más loco. De hecho, en el libro están descritas distintas variantes y demás. La base de esto es soltarse a moverse y que los demás te sigan. Hay una parte de sincronización, una parte, sobre todo la activación física. Tienes que inventarte un paso, o sea, ahí está la parte creativa, y una parte de activación también de moverte, de movimiento, de pie. Esto se hace de pie, por supuesto, vamos, ¿Y esto también lo integrás con algunas cosas que tienen que ver con el trabajo? No, esto para mí son calentamientos, ¿vale? Porque la gente, te digo, está muy en su Excel, su PowerPoint, su Word y su mundo cuadriculado. Entonces, antes de poder pasar a hacer una sesión de Design Thinking o de tormenta de ideas o de lo que sea, algo, cuando les vas a pedir algo creativo, necesitas una actividad, aunque sea 15 minutos, 10 minutos, lúdica de cambiar de sombrero, de quitarse el del trabajo y de soltarse un poquito, relajarse, porque cuanto más relajados, cuanto más hayan reído y más lúdico sea el ambiente, más locas van a poder ser luego las ideas. Porque si no, pasa lo de siempre, que llegas a una tormenta de ideas y a todo el mundo se le ocurre lo mismo de siempre. ¿Sabes? No sé si lo has vivido tú, pero vamos. Entonces, el jugar también, primero, les relaja y hace que esos cerebros que están estresados y en modo analítico pasen a algo más abierto, más creativo, imaginativo. Pero además, eso, les vas induciendo a algo más loco. A ver, hay que ver dónde está uno, con quién está uno y tampoco hay que pasarse mucho, no hay que alienar a la gente con algo que es extremadamente radical para su mundo habitual, hay que ir con cariñito, suave, suavecito. ¿Y cómo haces para darte coraje cuando no conoces a la gente que le estás proponiendo actividades? Pues mira, hace poco estuve en unas jornadas, en un taller así, en un entorno de gente agilista, y además era un espacio en un cine y tal, una pantalla gigante y tal. Es que el taller era sobre precisamente la creatividad y el juego. Hemos venido a jugar, yo me pongo el gorro de estos son los que están aquí se han autoseleccionado. El título era bastante claro, era un taller de juego. Ya vienen a jugar y yo he venido a jugar y encima hay 40 locos como yo, de más de 18, 20, 30 y 40 años de edad. Sí, bueno, con esa gente es más fácil, digamos. Sí, sí, en mis compañeros de trabajo, es verdad que en los talleres más pequeños he pillado siempre de extranjeros a gente que ya estaba un poquito predispuesta. ¿En dónde trabajas? Es una empresa de tecnología y es bastante tradicional el ambiente así, o sea que tampoco puedes ir a lo loco con todo a todas partes. Entonces, eliges un poquito con quién para rodar las cosas y rodar tus habilidades. O sea, lo digo pensando en tu audiencia, que son diseñadores que a lo mejor les toca empezar a hacer estas cosas en sus espacios laborales, que empiecen con gente afín para coger tablas, para coger soltura con las dinámicas. Y cuando se van soltando, a lo mejor que se traigan alguno que sea más, que tenga un pensamiento más rígido, tal, que les cae, que se lleven bien, pero que sea un poquito más cuadriculado para ver cómo cada uno tiene que encontrar un poco su camino y su estilo. Hay quien como facilitador es más extrovertido, hay quien es más suave, más tranquilo, más de diálogo, y vas a elegir tu repertorio de técnicas creativas un poco en función de cómo tú eres, lo que te llama, lo que tú conoces y el sitio donde estás y la gente con la que vas a trabajar. Y decime, en tu libro decís que la creatividad es la quinta más demandada habilidad blanda en el mercado, ¿no? Pero que es muy raro que en una entrevista de trabajo te pregunten si sos creativo o te pidan muestras de creatividad. ¿Por qué te parece que pasa esto? Fíjate, esa es como la gran pregunta. Es algo que todo el mundo necesita, pero se piensan que es opcional. Es verdad que los datos del libro igual están ya un poquito más obsoletos porque últimamente a lo mejor ya se lleva más y ha subido nivel. Y los estudios que salgan dentro de 2 o 3 años cuando la IA esté ya metida, no sé qué van a decir. Si es esencial es la número uno, no lo sé. Y el análisis crítico también. No se puede tragar uno todo lo que viene sin más, ¿no? Que forma parte también de las habilidades del conjunto creativo. ¿Por qué no se tiene en cuenta?
porque de momento sigue siendo, en inglés dirían, a nice to have. La realidad es que no es opcional, pero las empresas no lo saben. Pero lo mismo que jugar, para mí jugar es lo mismo que la creatividad, es casi sinónimo. Una mentalidad lúdica de los niños juegan constantemente y todo es una exploración y todo, nada tiene consecuencias, porque si el juego lo que te permite es explorar sin consecuencias por el error. Y si tú tienes esa cultura en una empresa, la gente se aventura e innova más. Y hay estudios que dicen que cuando las cosas vienen mal dadas en la economía, las empresas que siguen invirtiendo en innovación salen reforzadas de esas crisis un 30% más de productividad, de rendimiento, de dinero, de economía, de todo. Pero eso lo sabes después y sí, pero yo sácame lo mío. O sea, ¿qué nos pasa en los momentos de crisis? Que vamos a lo conocido y a asegurar a voz de supervivencia. Y, o sea, yo lo entiendo. Lo que pasa es que de momento, mientras se siga considerando opcional, por muy bonito que a todo el mundo le parezca, a todo el mundo le parece fantástico ser más creativo, jugar en el trabajo, qué gran idea, si solo yo pudiera, si tuviera tiempo para. Y cuando el no tener tiempo para algo quiere decir que tú no lo priorizas y punto. Que no es malo en sí, quiere decir, es la realidad. Si tú priorizas algo, le buscas el tiempo. Y entonces el que no se priorice y no se encuentre el tiempo es porque no se entiende el peso que puede tener. Esta entrevista es parte de las listas Creatividad, Juegos y Diseño y España y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Begoña nos dice que tenemos que priorizar la creatividad en tiempos de vacas flacas, que no es opcional. Es lo que nos va a permitir destacarnos y salir adelante. Nos cuenta de la importancia de un buen juego antes de empezar una tormenta de ideas para alinearnos, y de empezar con los juegos más locos y radicales con los colegas cercanos. En donde yo trabajo, nos turnamos para abrir las reuniones semanales, o sea que cada vez tenemos un anfitrión diferente. Mis colegas no se animan a hacer un rompehielos de 5 minutos antes de empezar una reunión, cuando sabemos que eso puede darle al encuentro una vibra diferente. Cuando me toca a mí, siempre hago alguito y les gusta. Les mostré unas cartas que tengo con miles de rompehielos para el principio de una reunión. Las puse a disposición, pero sin embargo nadie las toca. Hablar de estas cosas, investigarlas y ver cómo las usan otras me da coraje. Espero que ustedes, que nos sigan, también. Sigamos ahora escuchando a Begoña, que tiene mucho más para contarnos. Y vos decís en tus reuniones, no sé cómo son, pero por lo menos acá en Finlandia tenemos unas reuniones de desarrollo con los jefes cada 6 meses, donde les decimos qué queremos hacer más, menos, hacia dónde está yendo tu trabajo. Vos le decís, yo quiero jugar más y quiero priorizar el juego en mi vida a tu jefa. No, de hecho ahora mismo tengo una jefa que lo entendería perfectamente, que está muy alineada con esta filosofía, pero no, yo no hago lucha con eso, yo incorporo el juego en mi día a día. Pero la gente no lo sabe muy obviamente. Abrir una reunión a las 10 de la mañana con un buenas noches, por ejemplo. A ver, no con clientes, no en un foro con los mega jefes, o sea, hay que elegir, pero una reunión de equipo pequeñita. Me pongo fondos de pantalla locos, eso no quita tiempo, no cuesta dinero y ya te rompe un poquito. Lo del buenas noches, buenos días, en el horario cambiado, descoloca a alguna gente, es un segundo. Estás saludando igual que saludarías, o sea, no es pensarlo más. Son guiños, son pequeños guiños que hacen que la gente se descoloque un poquito y que va generando buen rollo también, que buen rollo es muy importante, la buena vibra en general. Entonces un toque de humor y los primeros minutos de una reunión mientras esperas que todo el mundo se incorpore, pues algún chascarrillo, o sea, es que no cuesta nada, o un concurso de cómo estás hoy, pero haz la cara, pero esto ya es a nivel de equipo muy pequeño o gente muy afín a estas cosas, pero poner expresiones de cara como si fueras el emoticono de ¿cómo estás hoy? ¿Muerto de sueño? Pues no me digas muerto de sueño, dime
y ahí pones la cara de los ojos cerrados, los labios así muy exagerando. O dibújame en un post-it cómo estás hoy, enséñalo. Son cosas que no cuestan nada, son 10 segundos, 20 segundos y te cambian la onda de una reunión. Y ya no es, ya esa reunión de seguimiento que va a ser un tostomo, que es densa y tal, pues ya, joder, ya es otro rollo. O sea, yo es que creo mucho en cómo te sientes cuando haces las cosas, no solo las cosas que haces, sino el cómo las enfocas. Y decime una cosa, una de tus preocupaciones es la inteligencia artificial, ¿no? Y como sos una investigadora en creatividad, quiero que hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo te parece que la inteligencia artificial está impactando en el área del trabajo? Vale, mira, ahí hay mucha tela. Pero vamos a ir por partes, que yo sé que tú sabes dosificarme. Sí. Por un lado, o sea, lo primero, yo soy un poquito friki de trastear con todo lo que me llame la atención, un rato. Bien, yo he estado trasteando con la IA desde que empezó, la IA generativa, no mucho, porque lo tengo mucho tiempo, pero sí que he estado haciendo mis pinitos con distintas cosas. Y en 2 años esto ha evolucionado una barbaridad. El otro día, o sea, la semana pasada, me cloné subiendo un audio de una charla que había dado, ya me clonó en mi voz, y con 30 segundos de grabación de vídeo me cloné también físicamente y ahora hay un vídeo de mí, 30 segundos de vídeo, tampoco mucho más, diciendo 4 cosas que yo jamás he pronunciado. Me parece impresionante. Llevándolo más a otro terreno, yo estuve en experiencia de usuario, monté un área, trabajé con diseñadores y una de las cosas que intentaba acelerar era el prototipado. De hecho, algunos vienen muy hechos a su diseño, sus herramientas de diseño, y les he hecho diseñar con plastilina, por ejemplo, para salir de la raya y de la escuadra y el cartabón, de lo cuadriculado y tal. El otro día hice un prototipo con un prompt que escribí en 3-4 minutos, genérame una aplicación con 6 botones que llevan a 6 enlaces y tiene que ser una web app progresiva y el look and feel lo sacas de esta página web y le di una URL. Y dejé a la herramienta trabajando un rato, 3/4 de hora, una cosa así, y ¿qué me dio? Documentación de cómo lanzar aquello, de dónde tenía que modificar el diseño y un ejecutable, digamos, listo para subir a un servidor y dejar eso colgado, ¿vale? Lo ideal, eso es algo que querría que vieran los diseñadores, pero es que yo ahora puedo validar mi concepto y mi idea de producto, de web o de lo que sea, con un cliente potencial sin tener que hacer nada con nadie, ¿no? O sea, yo sola, yo mime conmigo. Eso es súper potente y la mejor manera de que no te quite el trabajo es conocerlo y usarlo tú. Bueno, pero eso que puedes validar sin tener ninguna interacción con nadie también nos deja muy solas, ¿no? No, hombre, no, con los usuarios, con los usuarios. Pero que puedes validar una idea. A ver, yo soy muy de visual thinking y yo he hecho mockups escritos, diseñados, dibujados con rotulador en un post-it. Le he tirado la foto con una herramienta que sacaba la foto, le ponías enlaces y yo he simulado una app, pero con mi dibujo hecho a mano. Incluso alguna vez lo he hecho hasta con papel. Te enseño esta hoja, ahora te enseño, dale al botón, te enseño esta hoja y te enseño la otra. Eran los mockups de toda la vida, antiguos y tal. Se hacía hasta hace nada con aplicaciones, muy fácil. Lo que quieres es pasar de la idea al tangible que alguien pueda tocar lo antes posible. Y ese tiempo se ha acortado muchísimo. ¿Qué queda? El valor del diseñador. No el que pica píxeles y monta una pantalla según alguien le dice, sino el que añade su estética, su sentido del gusto, su conocimiento de usabilidad y todo eso al siguiente nivel. Y te quitas la tarea de ponlo así, ponlo así, ponlo de la otra manera, modifica, que es que no le gusta el ida y vuelta hasta que decides un diseño, por ejemplo. Eso se ha acortado muchísimo y hay muchas herramientas. Ahora, eso es una foto hoy, después de 2 años. Y decime qué es lo que te preocupa, porque vos me decías que hay algo que te preocupa. Hacia dónde va y no por mí, sino porque puede derivar en algo muy potente y muy bueno para todos. Y también hay una derivación donde alguien decida que todo lo van a hacer las máquinas y sobramos la gente. Entonces ahí se puede generar una problemática social importante y habrá que ver cómo se gestiona. Y hará falta mucha creatividad para ir lidiando con estos retos que los distintos niveles de IA nos vayan presentando. Ahora mismo, en el punto de donde estamos, yo creo que lo que hay que hacer es jugar con la IA.
tocarla, conocerla y ver cómo se integra en tu día a día. Y en las empresas está ayudando para ser más productivos en determinadas tareas. O sea que si estabas sobrepasado de carga de trabajo, puedes reducirla un poco gracias a la IA. O sea que ahora mismo no es un problema, es un aliado. Y espero que siga siendo así y que cada vez trabajemos menos y vivamos mejor. La otra derivada es que los quedemos sin trabajo y no podemos mantenernos, y de ahí que se hable también de un escenario con, no sé cómo lo llaman ahora mismo, como un salario universal o algo así, no me acuerdo qué nombre La técnico, renta pública universal, sí. con sus ventajas y sus inconvenientes. A mí me da un poco igual porque yo siempre he tenido cosas que hacer, remuneradas o no, pero hay mucha gente que sí, que el propósito y la rutina de una actividad profesional remunerada como que le pueda costar transitar ese cambio. O sea, es complejo. El futuro a medio o largo plazo es complicado. O sea, vos te da miedo sobre todo por el desempleo que puede generar la inteligencia artificial. A ver, el desempleo per se, si se resuelve la situación, si la gente puede vivir bien, vale, se puede capear con la renta universal, por ejemplo. ¿A eso te referís? Sí. Sí, pero hablo más de gente que no tenga propósito, o sea, hablo más de salud mental. De repente ya no tengo que ir a trabajar, todos los días puedo comer, tengo un techo, pues ya está. ¿Y ahora qué? O sea, como la de las consecuencias que puede tener que la gente no tenga trabajo. Las consecuencias en salud mental, ya lo entendí. Sí. Claro, claro. Y en vivir, en ¿para qué vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿No? Y entre medias hay un montón de universos intermedios y de niveles, donde esto se puede aproximar o no, que pueden dejar a mucha gente por el camino si no se reinventa, si no están dispuestos a aprender y a adaptarse al nuevo mundo, el que sea. Como te dije, los universos posibles, el futuro es muy amplio, puede haber muchas variantes, y la creatividad o incluso la confianza creativa, a mí me da la seguridad de no sé lo que va a venir, pero voy a poder navegarlo. Y de ahí que si no sabes a qué estudiar, qué prepararte, desarrolla tu creatividad. Una cosa que decís en tu libro es no todo el juego es lúdico y no todo comportamiento lúdico implica juego. ¿Qué quiere decir? Sí, esto viene de las distintas definiciones teóricas del juego. Lo simplifico porque tampoco me gusta a mí mucho la verborrea teórica. Es básicamente una categoría de juegos, el juego competitivo, de oposición y demás, como pueden ser los deportes. Pero hay deportes que entran a ser tan profesionales o que la gente se pone tan intensa con el ganar o perder que pierden la gracia. Y sí, estás jugando a, por ejemplo, fútbol, pero eso de lúdico tiene bien poco porque es más bien una batalla o una guerra, una confrontación, y aunque en teoría es un juego, de divertido a lo mejor ya tiene poco. Y hay quien a lo mejor es su trabajo y ya lo hace porque tiene que ir, ficha, que entrena, hace lo que tiene que hacer, pero ya ni le divierte, ni le emociona, ni nada. Eso es un extremo. Y luego no todo lo lúdico es juego porque para mí el juego es la definición más amplia, lo lúdico. Y es el contexto, de ahí entra el humor. El humor no es un juego, no tiene reglas, pero es lúdico. Entonces, lo lúdico es lo más amplio, el concepto más amplio de juego que puede haber. Es como un paraguas, pero va como, una de las definiciones es una actividad voluntaria y con fin en sí misma. O sea, de hecho, yo defino como juego estar haciendo experimentos con ChatGPT. Para mí es jugar, porque yo me divierto así. En cambio, los videojuegos no me hacen muchas gracias y técnicamente sí que son juegos. Y a mí me suponen a veces un reto, un esfuerzo según qué videojuego, que los he estudiado en su momento. Entonces, lo lúdico depende de cada cual. Pero es una actividad que normalmente disfrutas, que tiene sentido en sí misma, que te sumerges a lo mejor en ese estado de flow y, y para ti es diversión. Tiene ese componente. Bueno, a mí me gusta mucho el agua y entonces me gusta, entre otras cosas, lavar los platos. Entonces, puede ser algo que puedo decir que es un juego para mí lavar los platos. Tiene algo de lúdico. Es que eso depende de cómo tú lo enfoques. O sea, lavar los platos lo puedes convertir en un juego o en una experiencia lúdica sensorial. Lúdica desde lo sensorial puede ser. O sea, yo casi te diría que eso es una actividad en la que puedes entrar en flujo porque es un poco repetitiva, tiene su ritmo, tiene su cadencia. Para mí no es un juego, pero si para ti lo es porque te resulta además hasta divertido, pues en tu definición, en tu diccionario, voy a jugar. No, más que divertido es como vos decís, una experiencia sensorial que me parece atractiva.
O sea, me gusta estar ahí salpicándome. Decime, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar sobre estos temas? Fíjate, hablaba del miedo, yo no leo mucha filosofía, muy poca de hecho, y esto no es de filosofía como tal, es ensayo, pero esta preocupación que tengo yo con el futuro, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, es la esencia. Ahí él narra su experiencia en un campo de judíos, ¿cómo se llama? Un campo de concentración nazi, y quién sobrevivía y quién no, y allí estás desprovisto de todo. Absolutamente desprovisto de todo, incluso de futuro, si me descuida. Después nos nombraste el juego El Conicus como uno de los juegos de mesa que jugás. ¿Hay algún otro que nos recomendás? Vale, déjame pensar, hay varios que me gustan mucho porque lo que te dice, lo de Icónicos viene de que hice una síntesis. Hice unos talleres de Design Thinking y vi que la gente estaba sota caballo rey muy metida en su trabajo. Me puse a pensar y dije, es que antes de poder pedirle a la gente que venga aquí a correr la maratón tener la performance creativa, tiene que estar en forma creativa. De ahí que desarrollar estos pequeños tallercitos así. Vete a tomar un café creativo. Un ratito a la semana, 15 minutos a la semana. O sea, una sesión una vez por semana para desarrollar empatía, colaboración, lenguaje visual, comunicación y creatividad. Son como los 5 pilares que yo necesito para el design thinking. Y eso lo desarrollé a través de juegos, porque vente a jugar, tú no sabes que estás desarrollando habilidades, eso te lo llevas, pero tú no lo sabes porque es mi agenda oculta. Vale. Y el Iconicus es uno de esos juegos que trabaja empatía, creatividad a la hora de estar imaginando qué representa qué y la comunicación. Pero hay otras actividades de improvisación, por ejemplo, improvisación cómica, que yo además la arranco con dados Ron Story Cubes o de otra marca, me da igual, que podría ser con las propias cartas de Iconicus también. O sea, cualquier cosa que tenga imágenes y que tenga aspecto lúdico puede venir bien. Algo con imágenes que pueda ser aleatorio, eliges una tarjeta, una imagen, y a partir de la imagen empiezas a hacer una impro, con otra persona al menos, o en grupo, a construir una historia improvisada. Eso está descrito todo en el libro, a detalle. ¿Por qué me gusta la improvisación? Lo primero, 2 premisas. Tienes que hacer quedar bien al compañero y todo se construye desde el sí y. Recoges lo que te llega del compañero y sumas. No vale sí pero. ¿Qué es lo que mata la creatividad? Sí, muy bien, pero no. Sí y. ¿Y somos astronautas? Sí. ¿Y vamos a apagar un fuego? Sí. ¿Y salvamos una niña? Sí. ¿Y plantamos una flor? Me da igual. Llámalo X, pero esa actividad tienes lo visual, porque el primer prompt puede ser una imagen de estas, creatividad, porque tienes que pensar sobre la marcha algo que encaje con esa historia, estás construyendo la historia, tiene colaboración, una historia colectiva, comunicación tanto de escucha, porque tienes que construir sobre lo del compañero y luego verbalizar lo tuyo, y no sé qué me falta, lenguaje visual, no sé, las tiene todas. La improvisación cómica detonada con una imagen, tiene las 5 cualidades y es mi favorita y no requiere casi recursos. Muy bien, ¿y en el futuro hacia dónde crees que vaya tu práctica? Mi práctica, me gustaría poder llegar a más personas a desarrollar quizás la confianza creativa. Me está preocupando la productividad, o sea, para liberarles y que puedan hacer esto, pero yo lo que quiero es que la gente juegue y sea más feliz, básicamente. Entonces, todavía no tengo definido ese horizonte, estoy en fase de reinvención. Estoy en una fase muy creativa, estoy todavía entre el reto y la iluminación. Perfecto, muchas gracias por la entrevista. Al final de la entrevista, Begoña habla de la confianza creativa, que yo lo entiendo en la confianza en la creatividad, en darle tiempo y espacio para que la creatividad fluya, en hacerse tiempo para pensar y delirar juntos. Sobre la confianza en relación a la creatividad, también hablamos con Graciela Aldana. Ella nos contaba sobre la complejidad de crear confianza en un entorno intercultural para poder codiseñar. Es el episodio 616 de esta misma serie. Este episodio se relaciona con la confianza en el otro, confianza en el proceso, en la creatividad, en el otro y en nosotras mismas. La confianza, en sus diferentes formas, está muy entretejida con la creatividad.
También Camila de Castro Barbosa está preocupada por la confianza, pero en realidad ella habla de osadía, que diría es una prima de la confianza. Ella trabaja con este tema en relación a la innovación pública desde un laboratorio de gobierno en Brasil. Para ella la osadía de los funcionarios públicos es vital para animarse a implementar cambios. Es el episodio 611. Llegamos al final de esta serie. Sobre cada serie que publicamos, escribo un blog con una síntesis de lo que se habló. Una manera más de documentar lo que hacemos y ayudarlos a navegar este archivo de historias de diseño. ¿Qué les pareció la serie? ¿Tienen ganas de seguir escuchando sobre creatividad? Me encanta escucharlos a ustedes, los que nos siguen y las que nos escuchan. Siempre nos pueden contar qué temas les preocupan o les motivan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.